Cuando no nos gusta algo de lo que está pasando en nuestra vida, la intensa emoción que se apodera del niño que llevamos dentro es la ira. La ira nos anuncia que tenemos la necesidad de expresar de algún modo que nos sentimos heridos, que nadie atiende nuestras necesidades y deseos, que se ignoran nuestros sentimientos y que se han violado nuestros límites. Igual que el dolor moral, la ira nos anuncia que algo va mal. Nos señala que debemos prestar atención a lo que sucede en nuestras relaciones con los demás y que debemos aceptar nuestras propias necesidades y sentimientos, valores y creencias, o hacer frente a alguien que se ha entrometido en nuestra vida, haciéndonos sentir incómodos y posiblemente también haciéndonos daño. La ira surge cuando el niño que llevamos dentro no acepta lo que hay en nuestra vida. Nos enfadamos cuando nos enfrentamos con la muerte, la pérdida o la separación de aquellas personas que amamos y necesitamos. Nos disgustamos cuando otras personas no resultan ser como pensábamos o cuando no hacen lo que pretendemos que hagan. Nos enojamos cuando ofrecemos nuestro poder a otras personas y luego acabamos sintiéndonos impotentes, dependientes y convertidos en víctimas. Nos encolerizamos cuando la sociedad, las reglas, las leyes y las estructuras interfieren en nuestra libertad para hacer, ser y experimentar lo que elijamos. Nos ponemos furiosos cuando descubrimos ciertas limitaciones o nos topamos con límites que nos separan de los demás, y también cuando observamos cualidades en otras personas que tememos no encontrar en nosotros mismos. Los problemas derivados de la ira son persistentes en nuestra cultura, porque no hemos aprendido y por tanto no hemos podido enseñar a nuestros hijos a dominar esta exaltada emoción que todos experimentamos. La ira es tan natural y humana como los brazos y las piernas, los dedos de las manos y de los pies, pero pretendemos ignorarla y hacerla desaparecer. En efecto, rechazamos al niño que hay en nosotros y que experimenta esta intensa emoción. Lo que comienza como un autorrechazo en el esfuerzo por ignorar la ira, termina en relaciones frustradas, divorcios, jaquecas y migrañas, úlceras, diarreas y cáncer. Ofrecemos al saboteador un arma poderosa para que la utilice en contra de nosotros mismos cuando negamos al niño interior y sofocamos la cólera en vez de aprender a expresarla, a aclararla y liberarla. Cuando le permitimos actuar fuera del campo de nuestra conciencia, el saboteador utiliza la cólera reprimida para destruir nuestros sueños, minar nuestras relaciones y dañar nuestra salud física. El saboteador expresa inconscientemente la ira reprimida en modos que no somos capaces de planificar ni dirigir. Por ejemplo, cuando se las arregla para hacernos llegar tarde, olvidar o perder objetos, apartarnos de las relaciones, comportarnos de un modo desagradable con los demás, cuando nos impulsa a lloriquear, comer en exceso o bloquear nuestra sexualidad. Nos convence de que no tenemos el menor deseo de comunicarnos. Cuando el saboteador infiltra la ira reprimida, el cuerpo físico lo percibe de inmediato y crea un dolor físico que refleja esos sentimientos negativos que están bloqueados en nuestro interior sin posibilidad de expresión. Dichos sentimientos, almacenados durante años, pueden atentar contra la salud o incluso contra la vida misma si no somos capaces de aprender a detener al saboteador y dominar al monstruo de la emoción para que en vez de atacarnos, trabaje para nosotros. La cólera reprimida también alimenta explosiones volcánicas que hacen erupción cuando algunos incidentes, ya sean graves o nimios, nos desbordan y el saboteador ocupa nuestro lugar.
entonces nos convertimos en un monstruo enfadado, determinado a forzar a los demás a que presten atención a las necesidades y sentimientos que nosotros hemos ignorado. Pretendemos asustarlos para que cambien o acepten nuestra propuesta. Con una aparentemente justificada indignación, proyectamos nuestros problemas sobre los otros, los culpamos y exigimos que cambien para que nosotros podamos ser felices. Ignoramos que la fuente del dolor reside dentro de nosotros mismos. En ese momento, creemos fervientemente que los otros son la causa de todas nuestras tribulaciones. Después de descargar nuestra ira y observar el daño que hemos hecho a las personas que hemos atacado, experimentamos remordimiento y horror por la intensidad y el carácter destructivo de nuestros sentimientos. En este momento, ¿acaso solo deseemos ocultar y reprimir estos monstruosos sentimientos para no volver a sentirnos culpables por una actitud tan desmedida? El saboteador se regocija mientras seguimos dando vueltas en este círculo vicioso que creamos nosotros mismos. Represión, explosión, remordimientos, culpa, represión, explosión, remordimientos, culpa. No se ha resuelto nada, nada ha cambiado. Nuestros cuerpos y nuestras relaciones aún sufren, a pesar de que aliviemos ocasionalmente el montante depresión que hay en nuestro interior por medio de estos estallidos de rabia. Aprender a reconocer la cólera cuando la experimentamos es el primer paso para dominarla y controlar su expresión sin la intervención del saboteador interno. Esto parece sencillo, pero si ha pasado usted años ignorando la ira, tendrá una gran experiencia en reprimir este sentimiento con tanta rapidez que ni siquiera advierte su presencia. Una forma de quebrar este hábito es revisar las actividades de cada día reflexionando sobre qué es lo que lo ha hecho enfadarse. ¿Por qué motivo o situación se sintió disgustado? Su objetivo es reconocer su enfado sin juzgarse ni criticarse. Esto supone todo un desafío porque ¿acaso haya creído usted durante años que la ira es algo malo y se haya sentido a disgusto por experimentarla? Para su salud física y su bienestar emocional es fundamental que decida aceptarse tal cual es, incluido el niño que lleva dentro y que con frecuencia se enfada. Cuando deje de juzgar y rechazar esta parte de usted, dispondrá de más energía, tendrá menos tendencia a la depresión y se sentirá más fuerte. También tendrá más oportunidades de expresar sus sentimientos con sinceridad y de este modo modificará las relaciones con otras personas. Recuerde que su intención es aprender a expresar su ira con eficacia, ya que hacerlo de un modo destructivo es tan problemático como no expresarla en absoluto. Cuando reconozca su ira y no experimente rechazo al descubrirla, debe usted aclarar por qué motivo se ha disgustado y luego pensar de qué otro modo podría haber expresado sus sentimientos. Practique la forma correcta de expresarse cuando se encuentre a solas y pueda analizar los sentimientos sin proyectarlos en otra persona. Recuerde que cuando exprese cómo se siente es importante hacer afirmaciones en primera persona, como por ejemplo, me enfadé porque... Esto resulta mucho más efectivo y adecuado que atacar a otra persona haciendo juicios de valor sobre ella o criticándola abiertamente. También puede escribir cartas, aunque no tenga la intención de enviarlas. Es una forma de conectar con sus sentimientos volcándolos en el papel. Luego decidirá si desea o no hablar directamente con la persona con la que se ha enfadado. Gradualmente comenzará a reconocer su cólera en cuanto surja. Ahora tiene la opción de expresarla durante la situación conflictiva. Como si fuera un niño que está aprendiendo a andar, ¿acaso se muestre usted un poco torpe para expresarse en esta etapa de su proceso de crecimiento? El reto es aprender de cada experiencia y rentabilizar los propios errores.
Su meta es hacerse responsable de su cólera, de reconocer y aceptar el niño que habita en usted y que experimenta estos sentimientos, así como de manejar eficazmente dichos sentimientos. El objetivo es impedir que el niño interior enfadado domine su vida. Debe estar muy atento, pues en esta etapa el saboteador está deseando persuadirlo de que abandone este proceso de aprendizaje. Mientras continúa analizando su cólera, acaso descubra que sus sentimientos corresponden a situaciones mucho más profundas de las situaciones que experimenta día a día. Si usted se encoleriza con facilidad, su ira se alimenta de sí misma y se torna desmedida para la situación. Con toda certeza se trata de sentimientos del pasado que ha reprimido durante años. Pregúntese qué refleja la situación actual de su pasado. ¿Es la furia que siente contra su marido un reflejo de la ira que sentía por su padre cuando se relacionaba con él hace años? ¿Acaso su jefe lo irrita como lo irritaba a su madre cuando intentaba controlar su conducta? ¿Su hijo o hija le despierta la misma cólera que le provocaban sus padres a la hora de resolver un problema que nunca solucionó con ellos? Cuando usted tome conciencia de que su pasado está vulnerando el presente, permítase expresar sus antiguos sentimientos. Puede usted hablar con su padre como si estuviera presente. Ofrézcale una silla y diríjase a él directamente. Incluso puede ocupar su lugar, representar su papel y responderse tan intuitivamente como respondería él si estuviera físicamente presente. Continúe con este encuentro representando ambos papeles hasta que sienta que está preparado para desahogar su cólera y deshacerse de esa vieja situación con comprensión y perdón. Si no le gusta el role-playing, escríbale una carta a su padre comentando lo que necesite decirle. Cada vez que se libere de su ira relacionada con una experiencia pasada, se sentirá más libre, más ligero y más vital. La depresión se desvanece cuando usted se libera de las cargas del pasado, enterradas y petrificadas dentro de sí durante años. ¡Qué alivio! Mientras usted continúe evolucionando en su proceso de crecimiento, conseguirá dominar su cólera que será cada vez menos intensa. Al liberarse de la ira acumulada, el presente se torna más agradable, tranquilo y satisfactorio. Está usted superando su miedo al niño que habita en usted y que siente ira. Estar furioso o encontrarse con alguien que está francamente enfadado ya no es una situación de emergencia. La ira es simplemente una emoción que es preciso aceptar, reconocer y liberar. Abandonarse a la ira una vez que la ha reconocido y expresado es esencial para su felicidad y bienestar. Sin embargo, se trata de un paso que acaso le parezca difícil. Quizá la idea de abandonarse le provoque temor, si usted imagina que en el proceso perderá algo o se descontrolará. La verdad es que abandonarse, igual que exhalar, es sencillamente un proceso de limpieza necesario para su salud y bienestar. Si descubre que está bloqueado y no puede deshacerse de su cólera, respire profunda y lentamente. Exhale lo máximo posible contrayendo sus músculos abdominales y luego observe cómo sus pulmones se llenan completamente de aire fresco. Exhale una vez más mientras visualiza sus pulmones llenándose totalmente. Continúe respirando e imagine que puede ver cómo su enfado se desplaza hacia el exterior de su cuerpo y se transforma en una luz blanca y pura que lo rodea con amor. Usted se siente abierto y puro. Abrace al niño que habita en usted y prepárese para el cambio. El pasado es el pasado y el ahora es ahora. Perdone y olvide. Abandónese. Recuerde que el saboteador interno lo empuja a quedarse fijado a sentimientos, resentimientos y a recuperar antiguos enfados.
Él desea que usted mantenga vivos esos antiguos sentimientos para alimentar los ataques sobre usted y sus relaciones con los demás. La ira es una herramienta poderosa para conocerse más. Al aceptarla y aprender de ella, usted verá con claridad quién es y qué es lo que verdaderamente importa. Su ira le ayuda a conocerse y respetarse. Con frecuencia, lo que lo lleva a enfadarse con los demás refleja algo que usted teme y que no logra reconocer en sí mismo. Cuanto más se acepte usted sin juzgarse ni rechazar sus partes humanas menos perfectas, menos cólera experimentará en relación con los demás cuando ellos le muestren sus imperfecciones. El camino para que exista menos cólera en su vida no es el de la negación ni el rechazo de sí mismo. Afrontar y aceptar esta emoción lo liberará de su miedo y le permitirá aprender lo que cada escalada de cólera puede enseñarle. Paradójicamente, este sentimiento desaparece cuando dejamos de luchar con lo que hay, incluida la cólera en nosotros y en los demás, y aprendemos a aceptar con amor todos los retos que nos impone la vida. Ejercicio. Haga una lista de todas las ocasiones en que hoy se encolerizó, en el transcurso de la semana, durante el último mes, y pregúntese qué fue específicamente lo que desató su ira en estas situaciones. Aclare sus sentimientos. ¿Expresó directa o indirectamente estos sentimientos? ¿Qué modelos reconocen su forma de responder y expresar su enfado? Su educación en relación con la ira se inició cuando usted era un bebé. En cuanto fue capaz de gatear y de investigar el enorme y fascinante mundo que lo rodeaba, comenzó a afirmar su propia individualidad y a separarse de sus padres. En el proceso tuvo que enfrentarse a muchos noes. Fue entonces, al ver frustradas sus exploraciones, cuando surgieron en su interior sentimientos intensos y negativos. Probablemente expresó usted su irritación llorando, enfadándose, hasta tener la cara encendida de ira, y acaso también dando puntapiés o luchando con brazos y piernas. Sus padres limitaron su libertad. El mundo ya no parecía girar en torno a usted, como sucedía cuando todas sus necesidades eran satisfechas sin cuestionamiento alguno. Usted protestó y se irritó. La forma en que sus padres reaccionaron ante sus ataques de ira ha sido esencial para su desarrollo. Si ellos fueron tolerantes con su propia ira y capaces de experimentarla y expresarla de forma adecuada, seguramente no se alarmaron al presenciar que sus hijos se encolerizaban. Con toda certeza reconocieron sus sentimientos sin temor e iniciaron el proceso de enseñarle cómo conducir estos poderosos sentimientos de una forma constructiva y apropiada. Comprendo que estés enfadado. No hay ningún problema. Puedes enfadarte, pero no está bien que intentes pegarme cuando estés irritado. Enfadarse no es algo malo, pero no deberías interrumpir la cena. Voy a llevarte a tu habitación para que te quedes allí hasta que se te haya pasado la rabieta. Si lo deseas, puedes golpear tu almohada. La actitud que asumieron sus padres en relación con la ira explican lo que usted aprendió sobre esta emoción de niño. Si usted percibió una serena aceptación ante sus enfados, gradualmente habrá aprendido a aceptarlos sin temor y muy probablemente habrá aprendido a expresar estos intensos sentimientos de una forma constructiva. Si sus padres se sentían atemorizados por su propia cólera, es evidente que usted habrá sentido y percibido el miedo que sus rabietas le provocaban, y habrá aprendido a asociar el miedo con el hecho de experimentar la cólera. Si sus padres expresaban su miedo enfadándose, a su vez de un modo que a usted le resultaba amenazador y agobiante, seguramente la ira le producirá temor. Quizás se haya propuesto ocultarla para no enfadarlos.
Si este modelo no fue interrumpido ni modificado, usted no habrá progresado en el dominio de su ira, sino que se habrá acostumbrado a sofocar sus sentimientos en su interior. Probablemente tenía usted periódicas rabietas en los momentos en que se sentía sobrecargado por los sentimientos reprimidos, cuando la más nimia situación provocaba la cólera que había reprimido. Pero estos episodios también disparaban los miedos de sus padres, y es posible que reforzaron la idea de que la cólera era un monstruo malvado y destructivo que debe evitarse a cualquier precio. Si sus padres se mostraban temerosos, impotentes e ineficaces frente a sus enfados, habrá aprendido a manipularlos con su ira. Si esas ha sido así, posiblemente haya descubierto usted que la cólera tenía un poder destructivo, así como que podía conseguir todo lo que quisiera utilizando la ira como un arma para atemorizar a sus padres y conseguir que aceptaran todo aquello que usted deseaba. De esta forma usted se convirtió en una persona inconvenientemente poderosa que hacía pender sobre la cabeza de sus padres la amenaza de la ira, y ellos a su vez se esmeraban por satisfacer sus exigencias para evitar su cólera. Cualquiera que haya sido el caso, el proceso de su desarrollo personal resultó bloqueado. En vez de aprender a dominar su cólera enfrentando sus sentimientos y aprendiendo a expresarlos de un modo adecuado y constructivo, usted aprendió a temer al monstruo de la ira y ocultarlo, o a utilizarlo para atemorizar a los demás y conseguir sus propósitos. Su ira permaneció como un perro no amaestrado que está recluido en el patio de la casa. El perro es demasiado indisciplinado como para ser una buena mascota para los miembros de la familia. Si accidentalmente se cuela en la casa, corre de un lado a otro con una desbordada excitación, saltando sobre las personas y creando caos y confusión. En cuanto pueden atraparlo, lo recluyen otra vez en el patio. Es una bestia solitaria, aislada y confinada, alejada del calor y el amor de las enseñanzas, la disciplina y las caricias de su amo. Si la familia decide amaestrarlo, amarlo y hacerlo formar parte de su vida, está condenado a ser un monstruo, un perro fastidioso, un problema para todo aquel que se tope con él. Si usted no empezó a aprender a dominar su cólera cuando era niño, es probable que haya tenido serios problemas en la adolescencia. Quienes reprimen la ira y tienen estallidos periódicos pueden manifestar adicción a las drogas y al alcohol, promiscuidad sexual, fracaso escolar, una conducta compulsiva perfeccionista, una tendencia a comer en exceso, a tener ambiciones desmedidas, a la depresión e incluso al suicidio. También son muy comunes los síntomas como el dolor de estómago, las jaquecas, la hiperactividad y las alergias, así como otros síntomas que no son físicos, como la indiferencia y la apatía. Los que abusan de la ira también pueden caer en actividades ilegales en su afán por descubrir los límites. Sus padres fueron sus maestros en relación con la ira. Usted progresó en su aprendizaje tanto como ellos progresaron en el suyo. A menos que como adulto haya asumido la responsabilidad de educarse a sí mismo en relación con esta intensa e importante emoción. Dominar la ira es un desafío que deberá afrontar independientemente de la edad que tenga. Cuando decida ir más allá de sus miedos, en busca de su poder personal y de su potencial para la salud, la felicidad y el éxito. Ejercicio. ¿Cómo expresaba su padre la ira? ¿Y su madre? ¿Qué piensan sus padres sobre la ira? ¿Qué expresiones utilizaba su familia para describir la ira y a las personas enfadadas? Por ejemplo, loco como una cabra, poner el grito en el cielo, el avispero está alborotado, etc.
Expresar adecuadamente la ira en las relaciones íntimas supone un desafío especial y es fundamental para mantener una relación sana y adulta que enriquezca a ambas partes y a su mutuo compromiso. Si en determinada ocasión usted hace algo que irrita a su pareja, deseará saber qué es lo que ha sucedido para poder evitar que se repita la misma situación. Si la conducta de su pareja le molesta, debe usted decirle con toda sinceridad lo que siente. Comunicarse francamente lo ayudará a enriquecer su relación y les ofrecerá a ambos más opciones. Cuando usted sabe que ha irritado a su pareja, tiene la posibilidad de analizar la situación y descubrir qué es lo que ha aprendido de ella. Es probable que en algunas ocasiones observe un modelo de conducta que debe usted reconocer y luego corregir. Esto le ayudará a crecer. En otros momentos posiblemente perciba que la ira de su pareja refleja un dolor y una inmadurez que ella debe afrontar. Es factible que usted haya dicho no a algo que su pareja esperaba de usted, o quizá haya comentado usted algo que su compañero no deseaba conocer. En estas situaciones ambos descubrirán si tienen el coraje de analizarse a sí mismos con la mayor sinceridad. Crecer requiere que usted domine la cólera y se muestre dispuesto a aprender todas aquellas cosas que puede enseñarle sobre usted mismo y su pareja. El efecto espejo en una relación íntima es uno de los principales factores que propician la ira. Cuando usted vea a su pareja haciendo algo que a usted no le gusta o que teme, probablemente reaccionará enfadándose y pretendiendo acabar con esa conducta. Su pareja es un espejo que refleja parte de sí mismo que usted prefiere ignorar. Los límites entre ambas partes de una relación también despiertan sentimientos negativos, especialmente si uno se niega a aceptar la importancia de los inevitables límites entre las personas. Cuando su pareja no satisface alguna de sus exigencias, el niño que habita en usted puede enfadarse como lo haría un niño de 2 años a quien se le ha prohibido comer tarta antes de la cena. El niño interior se empeña en lo que quiere y no vacilará en pelear por ello, especialmente si ha descubierto que la cólera es un arma poderosa. Si usted llega a comprender que independientemente de lo mucho que se amen, ambos son dos personas separadas cuyos deseos, necesidades e intereses no siempre son idénticos, usted desarrollará la capacidad de aceptar las diferencias sin interpretarlas como una falta de amor. La ira desaparece cuando usted está dispuesto a aceptar las diferencias y ya no intenta que su pareja se acople a sus propias necesidades. La cólera de su pareja puede ser una señal de que usted necesita crecer, o también puede indicar que es su pareja la que necesita crecer. Pero una reacción iracunda puede deberse a veces a un malentendido o a una falta de comunicación. Es posible que refleje situaciones pasadas que ambos como individuos necesitan afrontar y liberar. Es posible que la cólera pertenezca a otra relación o situación, quizá un conflicto con el jefe o con un amigo. También puede ser un intento de manipular, o acaso una lucha de poder, o tal vez una máscara para la tristeza y el sufrimiento, o una reacción frente a algo que uno teme de sí mismo. Es importante aprender a reconocer la ira cuando uno la siente. Preguntarse si uno está realmente enfadado o si el estado colérico está encubriendo algún sufrimiento o tristeza que no desea afrontar. Si lo que siento es realmente ira, lo aceptaré sin juzgarme por experimentarla. Primero expresaré mi ira en privado, sin que afecte a nadie más, o puedo escribir cómo me siento. Más tarde decidiré si compartiré o no lo que he volcado en el papel con la persona en cuestión. Me tomaré tiempo para intentar entender lo que la ira me está diciendo.
¿Acaso lo único que debo hacer es ocuparme de mí mismo en esta situación? ¿Han sido violados mis límites, mis valores o mi compromiso personal? ¿Cuál es el tema real? ¿Cuál es el balance final? Decidiré lo que quiero decirle a la otra persona involucrada en esta cuestión. Practicaré diciendo lo que siento y asumiendo la total responsabilidad por mis sentimientos. Hablaré francamente con esa persona. Evitaré crear un triángulo contándole a una tercera persona lo que ha sucedido. Elegiré el momento oportuno. Preguntaré a la otra persona si tiene tiempo para hablar conmigo, y en caso de no ser así, le preguntaré en qué momento podríamos hablar. Antes de empezar a hablar es importante de estar centrado y de tener claro lo que uno desea decir. Haré afirmaciones del tipo: me he enfadado mucho por lo que ha sucedido y quisiera saber cómo te sientes tú. Recuerda que no es tu intención modificar a la otra persona. Tu meta es sencillamente hacerle saber cómo te sientes y comunicarle lo que para ti es importante. La forma en que la otra persona responda no es asunto tuyo. Evita las tácticas desleales como culpabilizar, moralizar, sermonear, suplicar, analizar, etiquetar, interpretar, diagnosticar o decirle a la otra persona cómo se siente o cómo debería sentirse. Sé claro y habla específicamente de lo que te interesa. La otra persona debe tener la libertad de responder lo que quiera. No se trata de controlarla, sino de compartir algo que para ti es muy importante. Puedes pedirle que simplemente escuche lo que quieres decirle y aclararle que estarás dispuesto a escuchar lo que ella tenga que decir cuando hayas terminado. Si la otra persona se pone a la defensiva, coméntale que no es necesario que asuma esa actitud, porque tú no pretendes juzgarla ni atacarla. Solo deseas que escuche lo que tú pretendes decirle. No se trata de juzgar a nadie, tampoco se trata de quién tiene razón y quién está equivocado. Ambas son personas independientes que han experimentado o percibido una determinada situación de forma muy diferente. Mantente firme en tu intención y no entres en discusiones sobre otros temas que en realidad no se relacionan con lo que estás tratando de comunicar. Cuando hayas terminado de exponer lo que pretendías comunicar, da por terminada la situación, agradécele a la otra persona que te ha escuchado y libérate de tu ira. No tiene sentido quedarte fijado al resentimiento. Eso solo te dañará. Cuando aceptes la ira como parte natural de tu experiencia como ser humano, encuentra un amigo que pueda ayudarte y enseñarte a desarrollarte como individuo y a tener relaciones sanas y enriquecedoras con los demás. Cuando superas el miedo que te despierta un sentimiento tan intenso como la cólera, te estás aproximando a la aceptación de ti mismo y de los demás. Cuando uno se acepta cada vez más, también acepta con mayor tolerancia a las otras personas. Cuanto más aceptas todas las partes que lo conforman, menos te enfadarás con los otros, puesto que ya no representarán un espejo donde mirar aspectos reflejados de ti mismo que te irritan. Mientras aprendes a centrarte y a aceptarte con un amor incondicional, la ira se desvanecerá paulatinamente. Ya no sentirás la necesidad de luchar por lo que es. Llegarás a aceptarte y a confiar en ti mismo y en tus recursos espirituales para afrontar todo lo que en el presente te depare y para hacer frente a futuros retos.